Buen día, hermanos. Vamos a empezar este tiempo de cantos y quisiera encomendar este tiempo de alabanza y de estudio de la palabra de Dios en las manos de nuestro Señor. Señor, en esta hora te agradezco, Padre, por este día que nos has permitido vivir. Agradezco que nos hayas permitido levantarnos, despertarnos y estar vivos, Señor. También te agradezco, Señor, porque tú permites que la tecnología sea de gran ayuda para poder transmitir tu mensaje, predicar tu palabra y escuchar tu evangelio, Padre. Te quiero rogar y quiero poner entre tus manos este tiempo de cantos y este tiempo de estudio de tu palabra. Que tú, Señor, nos des sabiduría, nos des entendimiento para poder recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros el día de hoy. En tus manos pongo esto y en tu nombre oramos, Padre. Amén.
bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos para poder, como ya lo hicimos, cantarle, alabarle, honrar su santo y bendito nombre. Y damos gracias a Dios que nos permite hacerlo. También a la distancia les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte apapacho y un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes que en sus casas, en sus hogares nos escuchan, y que podemos estar siempre alabando, glorificando a nuestro Señor y asimismo aprender de su palabra, aprender de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 26 de Mateo, así que de favor, con toda humildad y con mucho amor, les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, que ya hemos estado estudiando, ya comenzamos la semana pasada con una primera parte de Mateo capítulo 26. Esperando que ya todos tengan sus Biblias a la mano y puedan tenerla ya abierta en Mateo capítulo 26. Voy a dar lectura a los versículos que el día de hoy vamos a estudiar, y dice así, Mateo 26, versículos del 6 al 13. Por favor, sigan la lectura en sus casas, en sus Biblias. Muchas ocasiones no leemos bien, tenemos errores y podemos malinterpretar lo leído, entonces síganme en sus casas con sus Biblias, sigan la lectura. Dice así la palabra del Señor: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y como ya lo dijimos la semana pasada, Mateo 26, versículos del 1 al 16, encontramos 4 sucesos, 4 acontecimientos encaminados a la preparación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El primer suceso, que es una preparación bajo la gracia soberana, lo vimos en el versículo 2 la semana pasada. El segundo suceso es la preparación de acuerdo a un infame rechazo que hacen contra nuestro Señor Jesucristo, versículos 3, 4 y 5 de Mateo 26, que también ya los vimos la semana pasada. El tercer suceso o acontecimiento es la preparación por medio de una adoración amorosa. Es decir, hoy vamos a estar hablando de este tercer suceso, que es la adoración, versículos del 6 al 13, al cual ya dimos lectura. El cuarto suceso, que es la preparación por medio de una traición hipócrita, lo vamos a ver la siguiente semana en los versículos 14, 15 y 16. Este tercer suceso, que es el que el día de hoy vamos a estudiar, vamos a analizar y que ya lo leímos, vemos una adoración amorosa. Anteriormente vimos un infame rechazo, un rechazo tajante contra nuestro Señor Jesucristo, y ahora vemos una gran delicadeza, vemos una gran dulzura, un gran amor de una buena mujer hacia nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a rescatar aquí son los detalles de este evento. Dice el versículo 6 que estando en Betania, es decir, ellos estaban en Betania, un lugar muy cercano a Jerusalén. Específicamente, lo dice el versículo, en la casa de
Simón el leproso. Seguramente Simón el leproso era uno de los hombres, una de las personas que habían sido sanados milagrosamente por Jesús, y seguramente estaba totalmente agradecido con su Señor. Dice el versículo 7 que vino una mujer. Bien sabemos que los evangelios, todos los 4 evangelios, lo que hacen es relatar la vida de Jesús aquí en la tierra. Esa deidad encarnada en el ser humano que nuestro Señor Jesucristo vino a vivir, y los 4 evangelios relatan esta situación, esta historia. Entonces se complementan unos a otros. Los 4 evangelios se van complementando, ellos, cada uno se va complementando, y entonces nos dan una perspectiva completa, un panorama general de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Obviamente cada evangelista lo hace desde su propio punto de vista, pero se complementan mutuamente y hace que tengamos un panorama total de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ejemplo, dice el versículo 7, vino a él una mujer. Aquí no nos dice el nombre de la mujer, pero por lo que se nos dice en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3, que es el paralelo a esto, sabemos que era María, la hermana de Marta y Lázaro. Es lo que sabemos como complemento de otro evangelio, razón por la cual les decía que los evangelios se complementan entre sí. Entre ellos se están complementando para darnos un panorama general de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta mujer era María. Seguimos en el versículo 7 de Mateo 26, dice que vino con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Ahora, por lo que nos dice Marcos 14:5, dice que valía más de 300 denarios. El denario era el equivalente al salario de un año. Entonces, era el salario de un año de un trabajador común o un soldado. Estamos hablando del salario íntegro sin usar nada de ese dinero. Entonces, era lo que valía este perfume. Dice Marcos 14:3, si gustan buscarlo también, ahí en sus Biblias. Marcos capítulo 14, si lo buscamos por favor. Dice la palabra del Señor, pero estando él en Betania, Marcos 14:3, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aquí nos dice que esta mujer quebró ese vaso de alabastro. Ahora, el alabastro era una piedra blanca, traslúcida, que se parecía mucho al mármol, era muy fina, se usaba en la escultura y en la decoración, entonces era algo muy caro. Se utilizaba para elaborar también las vasijas de perfume. Eso era el alabastro, para eso se ocupaba. Ahora habla de un vaso de alabastro, era una botella, una vasija que simplemente era alargada y no tenía tampoco asas. Esto hacía que dicha acción se hiciera aún más costosa, si lo queremos ver en un sentido económico, porque quebró ese vaso, el cual podía haberlo cuidado y reservarlo para usarlo otra ocasión, pero lo quebró. Entonces dice que lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Es lo que nos dice el versículo 7 de Mateo 26. En la actualidad, esto sería un cumplido muy extraño. Cuando alguien llega a nuestra casa, aparte de saludarle e invitarlo a pasar, acostumbramos a ofrecer un vaso de agua,
tal vez una fruta, tal vez comida, pero nunca ofrecemos un perfume. ¿Cómo vamos a ofrecer un perfume de 3,000, 4,000 pesos, no? Ofrecemos vaso de agua, ofrecemos refresco, ofrecemos fruta, ofrecemos comida, pero un perfume no es muy normal hacer esto. Ahora, un peón en la actualidad aproximadamente está ganando en promedio a la semana 1,200 pesos por semana. Si esta semana la multiplicamos por 4 semanas del mes, entonces al mes está ganando 4,800. Si estos 4,800 lo multiplicamos por 12 meses, estamos hablando de 57,600 pesos en la actualidad en nuestro contexto aquí en nuestro municipio. Vean, anteriormente les dije que este perfume de alto precio, de gran precio, equivalía más o menos a 300 denarios y que 300 denarios es el equivalente al salario de un año de un trabajador. En la actualidad, un trabajador normal, un peón normal que trabaja por día está ganando 57,600 pesos al año. Tal vez algunos ganan más, pero es un aproximado. Ahora pregúntate, esta ganancia de un año, ¿tú se la ofrecerías al Señor? ¿Tú se la darías a tu Señor? Piensen, ¿lo harías o no lo harías? Seguramente diríamos, sí lo haría, con gusto lo hago, se lo doy a mi Señor, al que me dio la salvación. Otros dirían, no está aquí físicamente para poder ungirlo con este perfume, pues no tiene caso que lo haga. Pero recordemos que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, siempre. ¿Ofrecerías esto para tu Señor? ¿Ofrecerías esto para aquel que te dio la salvación? ¿Ofrecerías esto para ungir a aquel que te dio la vida eterna? Pero en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, esto era tenido como la mayor muestra de respeto hacia alguien, en este caso de María hacia nuestro Señor Jesús. Y lo que se rescata aquí entonces es un gran acto de fe en Jesús. Un gran acto de fe en el Mesías, en el ungido de Jehová. María, la mujer de la que estamos hablando aquí, siempre había estado muy atenta a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente recordamos la historia ahí en Lucas 10:39, lo que estaba haciendo María. Nos dice que ella se sentaba a los pies de Jesús y oía sus palabras. Entonces ella siempre estaba atenta a la palabra del Señor, siempre estaba dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Lo hacía muy bien. ¿Por qué digo que lo hacía muy bien? Tal parece que ella lo estaba haciendo mejor que los discípulos de Jesús. Tal parece que ella lo estaba haciendo mucho mejor que sus seguidores. Ella estaba aceptando una realidad. Ella estaba comprendiendo el significado de la inminente muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ella entendió lo que los discípulos no querían entender. Ya les había explicado todo Mateo 24 y 25 a sus discípulos, les había contestado 2 preguntas, ya les había explicado muy bien, pero tal parece que ellos no lo querían entender. Ella ya lo había entendido, que Jesús tenía que morir con la finalidad de resucitar. Es decir, esta mujer no estaba atrapada, no estaba ahí en el deseo carnal y egoísta de que Jesús estableciera de inmediato aquí en la tierra su reino y que ahí estuviera su reino y así poder participar de la gloria de Dios. Ella ya lo había entendido muy bien, no tenía en la mente esto, no quería que fuera lo más pronto posible. Ella lo sabía muy bien.
sino que ella estaba en un gran acto de amor desmedido, amor incondicional. María derramó el perfume, ese perfume de gran precio, sobre la cabeza de él. ¿Te imaginas esta escena? ¿Te imaginas que tú, mujer que me escuchas, puedas estar ahí y derramar un perfume sobre la cabeza de tu Señor? Incluso hasta los pies, como lo dice en Juan 12:3. Y lo que estamos viendo aquí con esta mujer es un alma en total adoración. Un alma que está adorando a su Señor. Tan concentrada estaba esta mujer en dicha adoración que nunca escatimó el costo de ese perfume. No vio el lugar en el que se encontraba, no vio las personas que la estaban observando. No utilizó el dinero del perfume para hacer algo vistoso y que fuera halagada por los demás, o para hacer algo tangible y que los demás pudieran verlo, percatarse y decir: oh, qué gran mujer, cómo ayuda a los pobres. No, ella no escatimó nada de esto, ella no pensó en esto, ella derramó su adoración sobre su Señor. Ella ofreció su posesión terrenal más costosa que tenía en el momento y sin escatimar adoró a su Señor. Algo que los propios discípulos no habían entendido hasta el momento. Ella sabía lo que estaba haciendo para su Señor. Pero ahora veamos en segundo lugar la ofensa que recibieron estos discípulos. Regresemos a Mateo 26, versículos 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Sin comprender ellos lo que motivó a María para hacer lo que ella estaba haciendo en ese momento, dice que se enojaron. Ellos expresaron dicho enojo por medio de una pregunta muy religiosa, una pregunta muy hipócrita, una pregunta muy sutil: ¿para qué este desperdicio? Dicen en el versículo 8. ¿Para qué este desperdicio? ¿Qué vemos con esta pregunta en ellos? La falta de delicadeza con esta buena mujer. Para ellos era una falta de prudencia, era un desperdicio, pero para Dios es una gran prueba de ese amor abundante que se le puede ofrecer. Con esto ellos también estaban mostrando falta de respeto a su Señor, falta de respeto a su Maestro, con quien habían vivido y con quien habían andado. Se habían percatado de los grandes milagros, del poder que tenía, y se olvidaban de esto. No podían hablar ellos de un despilfarro cuando Él lo estaba admitiendo, lo estaba recibiendo como una gran muestra de amor, una gran muestra de adoración de parte de esta mujer. Y todavía se excusan, dice el versículo 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Veamos cómo se excusan, ¿no? Esto es inducido por Judas Iscariote, el que le había de entregar, dice Juan 12, versículos 4, 5 y 6. Él sugiere que el perfume debía de haberse vendido o haber sido vendido y dado a los pobres. Aquí vemos falta de discernimiento por parte de los otros discípulos o de los otros apóstoles. No alcanzaban ellos a vislumbrar, no alcanzaban a ver lo que la mujer estaba realizando, lo que la mujer estaba haciendo para su Señor. Ellos no alcanzaban a percatar esto, no lo comprendían. Ellos seguían con la idea de una manifestación del reino de Dios en el momento y en el lugar ya. Y entonces estaban dejando llevar por lo que estaba diciendo Judas. Ellos se dejaron llevar por esto, no analizaron la situación, no analizaron lo que habían vivido con su maestro, no analizaron lo que les había enseñado y simplemente se dejaron llevar
por Judas. Más adelante, la siguiente semana, veremos más acerca de Judas. Pero hay algo muy claro. Las personas o los hombres mal pensados siempre van a encontrar excusas buenas para sus malos pensamientos. ¿Por qué? Dice Juan 12:6 que Judas sustraía de la bolsa. Entonces lo que estaba haciendo era colocar una buena excusa para justificar sus malos pensamientos. Y que dice, mejor lo vendemos y le damos a los pobres. Seguramente en su mente estaba ahí aprovecho para sustraer algo. Al fin que es de alto precio este perfume. Es algo fuerte que a pesar de que estamos con el Señor, estamos a los pies del Maestro, en este caso le escucharon ya por mucho tiempo, vivieron con Él, y con una cosa tan simple y tan sencilla se dejen llevar, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que ignoramos la palabra de Dios, ignoramos lo que nos está diciendo la Biblia y nos dejamos llevar por lo que alguien viene, por lo que alguien nos platica, por lo que alguien nos dice. Es algo fuerte. Pero ahora veamos el reproche de Jesús a sus discípulos. Dice el versículo 10 y 11 de Mateo 26. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aunque estos discípulos en su indignación sintieron que no se expresaron abiertamente, ellos sintieron que no lo sabía Jesús, para ellos fue algo ahí en secreto, entre los discípulos nada más y entre María, ellos pensaron esto. Dice, regresando otra vez a Marcos capítulo 14, en su versículo 4, y hubo algunos sentados aquí, dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Se enojaron entre sí. Entonces ellos pensaron que era como un secreto, pero nuestro Señor, que lo sabe todo, se percató. Y entonces en el versículo 10 les dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué la están molestando? De esta manera, con esta pregunta, el Señor estaba respaldando lo que estaba haciendo esta mujer. Ella estaba haciendo, dice, una buena obra. Ha hecho conmigo una buena obra. Ahora, ¿cuál era la razón de esta situación y que él la tenía que respaldar? Dice el versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Es decir, si analizamos la historia de la humanidad, siempre ha existido la pobreza. La pobreza nunca se ha acabado, siempre la ha existido. Entonces, siempre va a haber pobres entre vosotros. Pero a mí no siempre me tendréis, les dice el Señor. Ella estaba a punto de irse. Ya lo venía anunciando, ya lo venía diciendo. ¿Acaso el Señor Jesús no se preocupaba por los necesitados, por el hambre, por las necesidades físicas de su pueblo? Él sí se preocupaba por esto. Lo acababa de enseñar en Mateo 25, versículos 34, 35 y 36, cuando les dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijasteis. 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí.
el Señor siempre tuvo gente que estuviera atendiendo las necesidades de la humanidad, las necesidades físicas de los suyos. Es que le está diciendo, siempre los van a tener y siempre va a haber quien lo haga, pero a mí no siempre me van a tener. Él ya estaba por concluir su ministerio terrenal. Él ya estaba por regresar a su Padre allá en el cielo. Sin embargo, antes de esto, él tenía que padecer, él tenía que morir y tenía que ser resucitado al tercer día. Por lo tanto, no era el tiempo, no era el momento de piedad en este momento, sino que era el tiempo de adoración. Era el tiempo de alabar al Señor. Lo tenían ahí presente. Esta mujer lo hizo con ese gusto, con esa alegría, con ese amor incondicional de adorar a su Señor. Y pasó lo mismo que la vez anterior, en esa misma historia, cuando estaba María, Marta, que llegó el Señor Jesús, la vemos ahí en Lucas 10:42, cuando dice que María había escogido la buena parte. ¿Cuál era la buena parte? Estaba sentada a los pies del Señor, escuchando sus palabras. Por eso a veces decimos, ay Marta, afanada en tus quehaceres, ¿no? Olvídalos un ratito. Hermano, tú que estás en casa ahorita, apágale ahí a los frijoles. Deja un ratito la escoba y escucha la palabra del Señor. Escucha la importancia de adorar a nuestro Señor. No seamos como Marta, seamos como María, que ha escogido la buena parte. Aquí vamos a estar un tiempecito, 1 hora tal vez, 2 horas tal vez, si ustedes quieren hasta 5 horas, pero después en la tardecita pueden hacer esos quehaceres. Entonces, María había escogido en aquella ocasión esa buena parte, y ahora estaba realizando una vez más un buen escoger, una buena elección. Estaba escogiendo una buena obra para su Señor, que era ungirle. Eso es un verdadero acto de adoración. Hermanos, hay oportunidades de hacer el bien que son infinitas. Y a cada rato podemos estar haciendo el bien. Y lo podemos hacer muchas veces. Y son constantemente. Pero también hay oportunidades de hacer el bien, pero de hacerlo mucho mejor. Pero estas oportunidades no son tan frecuentes. Y estas deben de ser aprovechadas con toda diligencia en el momento. Si vemos el versículo 11, les dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Es decir, siempre van a tener la oportunidad de hacer el bien muchas veces y lo van a estar haciendo. Hay oportunidades y hay que hacerlo constantemente. Pero no siempre van a tener esa oportunidad de servir, de ayudar, de hacer el bien, pero aún de mejorar. No siempre va a ser así. Esas no son tan frecuentes. Y lo debemos de hacer en su momento. Debemos de aprovechar la oportunidad, debemos de hacerlo con diligencia, dice el versículo 11. Pero a mí no siempre me tendréis. Era el momento de aprovechar para adorar a su Señor. Lo que se venía más adelante, que ya lo sabemos porque hemos leído infinidad de veces los evangelios, no les iba a permitir adorar a su Señor como esta ocasión. Y esta mujer aprovechó esa gran oportunidad. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, no dejes pasar la oportunidad de adorar a tu Señor, en verdad. Para todo hay un tiempo. Dice la Biblia que cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Hay tiempo para ministrar a los necesitados y ayudar a los pobres. Hay tiempo para testificar a los perdidos. Hay tiempo para discipular a nuevos creyentes. Hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay tiempo para enseñar.
Siempre, siempre con mucho cuidado enseñar la palabra de Dios. Pero sobre todo esto que acabo de mencionar está la verdadera adoración. La verdadera adoración, que es el servicio supremo al Señor. Es un servicio supremo que como creyentes podemos ofrecer a Dios, y entonces será una adoración auténtica. Si servimos a nuestro Dios sin adoración, de nada sirve. Todo lo que nosotros podamos hacer en su nombre es algo vacío, es algo sin valor, es algo que no sirve si no lo hacemos pensando en que vamos a adorar a nuestro Señor. Todo lo mejor que tú puedas hacer. De esta manera, todo verdadero adorador nunca se va a preguntar: ¿y cuánto va a costar esto? ¿Y cuánto me voy a gastar en ir allá? ¿Y cuánto voy a gastar en ir a visitar a Él? Tampoco se va a preguntar: ¿acaso tengo el tiempo? ¿Podré ir? Mucho menos se va a preguntar: ¿podré hacerlo? ¿Tengo la capacidad? No. Un verdadero adorador, en cuanto tiene la oportunidad, adora a su Señor. No va a escatimar en costos, no va a escatimar en tiempos, no va a ver si puede o no puede, simplemente va a adorar a su Señor, porque es un verdadero adorador. Y el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Pregúntate, querido hermano, querida hermana, ¿estás adorando a tu Señor? ¿Cómo adoras a tu Señor? Y después de que nuestro Señor les reprocha a sus discípulos, vamos a ver la aprobación que Jesús da a esta gentileza de esta gran mujer. Vamos a ver lo que hace. Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Tal vez pudiéramos decir que ella no estaba comprendiendo lo que realmente estaba haciendo. Pudiera ser válido, tal vez pudiera ser válido, porque con frecuencia vemos que el propósito de Dios se cumple a través de las obras de los seres humanos sin que éstos sepan lo que realmente está sucediendo. Es decir, el Señor Jesús muchas veces ocupa personas que nosotros no imaginamos quiénes son ni cómo las ocupa, pero hacen algo que van encaminadas a que el propósito de Dios se cumpla. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Y estas personas no saben lo que realmente está sucediendo, no saben que Dios realmente las está utilizando. Y seguramente te acordarás que en un momento de tu problema, de tu tormenta, algo que te está pasando, en la calle te encuentras a alguien, te saluda, te dice algo y tal parece que te dio una respuesta. En este sentido pudiéramos pensar que a lo mejor esta mujer no sabía lo que realmente estaba haciendo o que no comprendía lo que realmente estaba haciendo. Sin embargo, debemos rescatar que aún los enemigos de Jesús conocían las predicciones que Jesús había hecho acerca de sí mismo. Si buscamos Mateo capítulo 27, ahí mismo estamos, más adelantito. Mateo 27, por favor. Para aquellos que nos están poniendo atención ahí en sus casas, en la comodidad de su sala, tal vez, con su cafecito ahí, bien preparado, bien calientito. Si buscan Mateo 27, versículo 63, dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué quiere decir esto? Que esa guardia
y todo el Sanedrín y todo lo que se vivía, que eran los enemigos de Jesús, sabían de las predicciones. Dice el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos lo sabían. Ahora, si los enemigos lo sabían, ¿acaso María no lo sabía? Si María era una mujer que se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, ¿no lo iba a saber ella? Claro que ella también lo sabía. Esta mujer entendió mucho mejor que los apóstoles las predicciones que Jesús ya venía haciendo. Ella lo entendió mucho mejor. Ella sabía muy bien lo que iba a pasar porque lo había escuchado del Señor. Ella sabía y entendía claramente muy bien lo que estaba haciendo, que era preparar a su Señor para la sepultura. Era lo que ella estaba haciendo. Entendía muy bien que podía ser la última oportunidad para tener un acto de adoración hacia Jesús. Y ella no lo podía desperdiciar, porque lo entendía muy bien. Pregúntate, hermano, ¿qué tanto aprovechamos las oportunidades para adorar a nuestro Dios? ¿Qué tanto las aprovechamos? Estamos viviendo un periodo de contingencia, que nos piden que tengamos un aislamiento, que estemos en casa, y así nos hemos mantenido. Pero esta pandemia de verdad que está enseñando mucho a los creyentes, a las iglesias, a las congregaciones. ¿Por qué? Porque llega el momento que se nos da la oportunidad de poder ir y aprovechar esa oportunidad para adorar a nuestro Dios en una congregación junto con los hermanos, cantarle, alabarle, escuchar su palabra, y no vamos. Hermanos, sé que estamos en ese periodo de contingencia sanitaria, sé que tenemos indicaciones gubernamentales a las cuales nos estamos sometiendo, por eso lo estamos haciendo bajo este medio. Pero ¿qué pasará el día que se nos dé la apertura? ¿Tendré ese anhelo de ir nuevamente como primera vez a adorar a nuestro Dios? ¿Estoy esperando ese momento? ¿Estoy queriendo ese momento? ¿Cuál es nuestro sentir, hermanos? ¿O simplemente dejo perder esas oportunidades para adorar a nuestro Dios? Veamos qué tan importante es esto, el que las oportunidades para adorar a Dios sean aprovechadas en su momento, sean aprovechadas con prudencia, sean aprovechadas de la mejor manera. Lo que María hizo fue de una importancia tan perdurable, pero tan grande, que Jesús declaró lo siguiente, versículo 13 de Mateo 26. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Hermanos, ¿qué tanto estamos adorando a nuestro Señor? A través de los evangelios, durante toda la historia, el Espíritu Santo aseguró que a esta mujer llamada María se le recordara como una verdadera adoradora. Una mujer que realmente está adorando a su Señor. Algo que Jesús dijo en este versículo: el Maestro no iba a permitir que sea olvidado. Y quedó registrado en los evangelios, y quedó registrado en la palabra de Dios. ¿Te imaginas qué hermoso esto? ¿Te imaginas cómo se sentiría si María estuviera viva en este momento?
y escuchara que todos los que leen el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13, la recuerdan? ¿Cómo se sentiría ella? Creo que con todas las ganas de volver a adorar a su Señor. Hermano, ¿cómo se acordarán de ti? Hermana, ¿cómo se acordarán de ti? La lección para nosotros con este pasaje es que el Evangelio, que nos narra toda la obra de Jesús y la adoración, que es lo que hizo María, es decir, el mensaje de la salvación y la respuesta de gratitud por la salvación recibida, van de la mano. El mensaje de salvación y la respuesta siempre van a ir de la mano. No pueden separarse. No deben separarse. Si he entendido de dónde me rescató Cristo, si hemos entendido de dónde nos sacó Dios, si hemos entendido lo que hizo Dios para salvarnos, si hemos entendido lo que Cristo dejó en su forma divina para hacerse humano, morir en una cruz, si hemos entendido todo esto, entonces estaremos completamente agradecidos con Él. Y lo vamos a hacer por medio de nuestra adoración a Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos agradecidos con el Señor por nuestra salvación? ¿Qué tanto le adoramos? ¿Qué tanto le adoras tú? ¿Qué tanto le adoro yo? ¿Qué tanto le adoramos como congregación? ¿Qué tanto nuestra iglesia como cuerpo de Cristo es una adoración a su Señor? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? María es un ejemplo de verdad perpetuo de adoración. Es un ejemplo de adoración generosa y sacrificial para todos y cada uno de los creyentes. ¿Estaremos siguiendo este ejemplo? ¿Estaremos siguiendo el ejemplo de María? Nosotros, de manera personal, ¿seremos ejemplo de adoración para los demás? ¿Las generaciones que vienen atrás de nosotros ven que adoramos al Señor? ¿Qué dirán ellos de nosotros? Mateo 26 del 1 al 16 nos relata 4 sucesos, 4 acontecimientos que van preparando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos 3, el cuarto será la siguiente semana, pero el día de hoy fue la adoración a nuestro Señor. Les invito a que ahí en sus casas inclinen sus rostros, cierren sus ojos, se concentren en oración y vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos permites cantarte, alabarte. Sabemos que es a la distancia, sabemos que es de esta manera, pero lo hacemos con un corazón sincero para bendecir tu santo nombre. Y también te damos gracias por este estudio de tu palabra, por este tiempo en el cual tú hablas a nuestros corazones, y te rogamos que redargullas a cada uno de nosotros y nos ayudes a adorarte, nos lleves a esa adoración sacrificial, a esa adoración generosa, incondicional, que te mostremos un amor sincero, Padre, y que siempre busquemos las formas y las maneras de adorar tu santo y bendito nombre. Que no se nos olvide lo que has hecho por amor a cada uno de nosotros, y que siendo aún pecadores, mereciendo la muerte, tú nos has dado la vida eterna, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a cada uno en sus hogares, llénales de bendición, llénales, Padre Santo, de salud, y que tú seas con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.